Bien amigos, a ver, aquí quiero mostrarles el diseño de un amplificador de fuente simple usando solamente transistores. Vamos a hacer el desarrollo rápido para que ustedes puedan realizarlo y armarlo. Bien, vamos a usar algunas fórmulas, las más esenciales. Nos vamos a ayudar de algunos valores, bien, algunos valores que nos van a ayudar a hacer más rápido el desarrollo de esto. Por ejemplo, en la primera etapa de preamplificación, vamos a hacer esto. Vamos a usar una corriente de 2000 amperios, una ganancia del transistor de 200, el, el voltaje de colector emisor eh, lo vamos a colocar a 5.5 voltios, el voltaje en la resistencia del emisor lo vamos a colocar a la décima parte de la fuente, que es 1.2 voltios. Bien, vamos a ver, por el momento vamos a usar estos datos para poder realizar para poder hallar los valores de cada componente en esta primera etapa. Vamos a ver, sabiendo la corriente y el voltaje del emisor, voy a hallar la resistencia en el emisor, que viene a ser 1.2 voltios sobre 2 miliamperios, viene a ser 600 ohmios. Bien, ya tengo una resistencia. Ahora, pero la resistencia del emisor se compone de dos resistencias. ¿Cómo hago para hallar cada una? Bien, vamos a ver. Utilizando esta fórmula que dice que la resistencia interna del emisor es igual a 25 milivoltios entre la corriente de colector, vamos a hallar eso primero. Sería 25 milivoltios sobre 2 miliamperios, viene a ser 12.5 ohmios. Luego hay otra fórmula que dice que la resistencia del emisor en alterna viene a ser a 10 veces la resistencia interna del transistor. Eso quiere decir que va a ser 125 ohms. Y luego dice que la resistencia del emisor viene a ser igual a la resistencia E1. Bien, eso quiere decir que E1 va a ser 125 ohmios. Bien, ya tengo estos valores. Toda esta fórmula la he sacado de los libros Bursa. Bien, ya tengo esos valores. Ahora, voy a hallar la resistencia 2. Bien, perdón, la resistencia E2. ¿Cómo hallo eso? Solamente restando, ya que la resistencia total es de 600. Perdón, acá voy a modificar algo, ya que es 125 ohms, pero no hay un valor de 125, así que voy a usar el más cercano, que es 150. Bien, esto restado a los 600 ohmios viene a ser 450 ohmios. Claro que esto tampoco hay, así que vamos a tener que usar dos resistencias, una de 120 y una de 330. Bueno, es una idea, ustedes pueden usar los valores que quieran. Ahora, sigamos. Voy a hallar el voltaje de base. El voltaje de base viene a ser la resistencia 2. ¿Tengo la resistencia 2? No, perdón. Vamos a hallar la resistencia 2 primero. La resistencia 2 es igual o es menor o igual a la resistencia del emisor, que es 600, por la ganancia, que es 200 sobre 10. La resistencia 2 viene a ser igual. Estas fórmulas se usan para la estabilidad de este tipo de circuitos, ¿no? Ahora sería 12K ohmios. Bien, ahora sí, el voltaje de base viene a ser 12K multiplicado por el valor de la fuente, que es 12 voltios, mentira, olvidé algo. Tengo R2. El voltaje de base viene a ser
aquí, en esta parte de acá, el voltaje de base viene a ser lo que caiga aquí en el diodo del transistor más el voltaje de la resistencia del emisor, que viene a ser 1.2 más 0.7 es 1.9 voltios. Ahora sí, esta fórmula, voltaje de base, también es igual a R1, R2, VCC, sobre el voltaje de base menos R2. Bien. R1 es igual a R2, VCC, voltaje de base menos 1. Bien. Vamos a ver cuánto sale. Vamos a ver cuánto es el valor. Vamos a ver. VCC es 12 entre 1.9, 6.3 menos 1, 5.3. Ahora 5.3 por la resistencia 2 lo vamos a dejar en 12K por 12, viene a ser 63,6K. Ya tenemos el segundo valor. Sé que estos valores no son comerciales, así que van a tener que utilizar los más cercanos, ir variando algunos valores y ir reemplazándolo en la fórmula. Por ejemplo, si 12K existe, pero no existe 63.6, así que podrían estar reemplazando. Acá dice que R2 debe ser menor o igual a 12K. Menores esos valores pueden utilizar hasta que les dé un valor más cercano de R1. Bien, ya tengo R1, R2, RE, falta la resistencia del colector. Bien, la resistencia del colector es igual al voltaje del colector, pero ¿cuánto es? Ya que el voltaje del colector emisor es 5.5 y el voltaje de la resistencia del emisor es 1.2, viene a ser 6.7. Muy bien. 6.7 para 12, 5.3. 5.3 entre 2 miliamperios. Vamos a ver. .65 kiloohms. Ya tengo esos valores. Bien, con estos datos, con todos estos datos, voy a obtener un amplificador estable, ¿no? No importa qué transistor coloquemos aquí, no importa qué ganancia tenga, no va a haber mucha variación. Para eso se utiliza este tipo de configuración de circuitos, solamente le llamo los valores de resistencia. Los condensadores van a tener que utilizar esta fórmula. Xc es igual a 1 sobre 2 pi fc. La frecuencia a utilizar es de 20 Hz. Pero aparte de eso tienen que hacer el análisis en AC, que viene a ser las paralelas de las resistencias, allá la resistencia de entrada total, etc., ¿no? Eso lo ven en los libros. Eso lo voy a obviar. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de seguidor de emisor. Bien, vamos a ver vamos a utilizar casi las mismas fórmulas. Bien, vamos a ver. Voy a poner los mismos valores, recuerden ustedes de cambiarlo. Ahora, ¿cuál es la diferencia acá? Esta etapa lo que sirve es para pasar la señal que genera este preamplificador hacia la etapa de potencia con una impedancia de salida muy baja. Bien, acá captura toda la señal o casi toda la señal y se lo entrega a la etapa de potencia para que no haya una reducción en la ganancia. Bien, su ganancia de esta etapa viene a ser algo de 18. Ganancia de tensión viene a ser RC sobre RE, que viene a ser RC era
¿Era cuánto? 2.65, ¿no? Digamos que ponemos 2.7K. La resistencia del emisor. La resistencia del emisor viene a ser RE1, que era 150. Viene a ser 18. Una ganancia de 18. Bien. Si tenemos 10 inductores acá, vamos a tener 180. Si tenemos 30, bueno, digamos, para esta etapa del seguidor emisor vamos a usar casi lo mismo, ¿no? Vamos a usar una corriente de 2000 amperios. Pueden ustedes jugar con estos datos para ver que van a ver que va a salir, solamente va a variar el valor de los componentes. Bien, a ver, para el voltaje colector emisor ya no sería 5.5 sino 6. Eso ayuda a mantener el punto Q en medio de la red de carga. El voltaje de la resistencia del emisor viene a ser de 6. La ganancia va a ser la misma. Bien, voy allá a la resistencia del emisor. La resistencia del emisor viene a ser 6 voltios sobre 2000 amperios. 3K. Listo, tengo. Ahora, ¿cuál seguía? Bien, R2, menor igual, RE viene a ser 3K por beta, que es 200 sobre 10. 60. Ese es R2. R1, bueno, voltaje base, 6 voltios, 6.7 voltios. R1 es igual R2 SC, voltaje de base menos R1, R2 60K, BCC es 12, voltaje base 6.7 menos 1. Vamos a ver. 0.70. Muy bien. $47.4 KR1. Bien. Bien. Ahí están los valores. Todos los valores. Tengo los 3 valores de las resistencias. Bien. Ok. Como les dije, ustedes pueden ir variando, o para hacer las pruebas realmente, si es que esto funciona, pueden utilizar las resistencias, sumando las resistencias para que les den los valores exactos del cálculo y de ahí simularlo o hacerlo en lo real. Bien, bien, ya estamos en la etapa de potencia. Sigamos con la etapa de potencia. Bien, la etapa de potencia, que tenemos que tener en cuenta aquí. Tengo una carga de 8 ohmios. Muy bien, vamos a hallar la corriente máxima. Bien, la corriente máxima, el IC max, va a ser igual a 6 voltios, 6 entre 8. .75 amperios. Bien, ese es el IC max. Ahora, para que yo pueda hacer funcionar los transistores a esa corriente, de manera práctica, vamos a colocar que la corriente de aquí, que pasa por aquí, va a ser el 1%. Bien, eso quiere decir que la corriente de acá, vamos a llamarlo IB, es de 7.5 amperios, pero para no usar decimales vamos a hacer de 7 miliamperios. 7 miliamperios, ¿ya? Vamos a usar un 7 miliamperios. Ahora,
aquí, resistencia del emisor, resistencia del colector. Vamos a usar la misma táctica, que el voltaje de la resistencia del emisor sea la décima parte. Quiere decir que la resistencia del emisor va a ser 1.2 voltios entre 7 miliamperios. 1.2 entre 7, 171 ohmios. Ese es el valor de la resistencia del emisor. Y si me han entendido, ¿verdad? La décima parte es 1.2 aquí, aquí y aquí, es 1.2 voltios. Como ya tenemos 7 miliamperios que circula por esta rama, pues hacemos el cálculo y ya tenemos ese valor. Ahora, necesito el valor de la resistencia del colector. ¿Cómo hallamos? Observen acá. Eso que acá hay 6 voltios, ¿no? Es una fuente simple. Aquí la salida tiene que ser la mitad para que pueda trabajar 12 voltios, 6 voltios, va a estar acá prácticamente el punto medio y la señal va a estar aquí. ¿Ya? Va a trabajar de esa manera. Ahora, bien, 6 voltios. Aquí hay una que hay 0.7 y acá también 0.7. 6 y 1.4, 7.4. Hasta aquí hay 7.4. Para llegar a los 12, ¿cuánto necesito? 4.6. ¿Ok? 4.6 voltios hay en la resistencia del colector sobre los 7 miliamperios. Tururú, tururú. 657 ohmios. 657 ohmios. Ese es el valor de la resistencia del colector. Listo, ya tengo esos dos valores. Ahora, ¿qué más necesito? Ah, la resistencia. Esta resistencia, después les explico cómo se halla. Ok. Un momento. Vamos a hacer esto. 6 voltios, aquí hay 6 voltios. Va a ser igual a lo que hay acá, al voltaje en la resistencia N, más el voltaje es el diodo, es 0.7, 0.7, más la resistencia del emisor, 106, perdón, el voltaje en la resistencia del emisor que es 1.2. ¿Sí? El voltaje Rn viene a ser 6 menos 1.9, esto viene a ser 4.1 voltios. ¿Ya? Listo. Ahora, para que esto pueda funcionar, esta etapa de potencia pueda funcionar, necesito una corriente que circule por acá que pueda activarlo. Ahora, en los videos de, creo que así es, el Bernie, y quizás en algunos libros que haya por ahí, comenta de que se puede deducir que se coloque una corriente de entrada hacia este transistor de 30 microamperios, algo así, ¿no? a más. Entonces, con eso nos vamos a ayudar nosotros para poder hallar el valor de esa resistencia, de esta resistencia. Vamos a ver, vamos a usar una corriente de 30 microamperios. ¿Bien? El voltaje de resistencia N, pero la resistencia N es igual a 4.1 voltios sobre 30 microamperios, ¿no? Vamos a ver. 4.1 entre 30. $136.6K. Ese es el valor de esa resistencia.
Ok, a ver, ahora les explico bonito. A ver si me entienden. Para poder hacer este circuito, esta resistencia van a tener que colocarle un valor fijo más un valor variable. ¿Por qué? Porque nosotros hemos utilizado este valor de corriente que es 30 microamperios, pero no quiere decir que ese sea el valor que necesitemos. Con este potenciómetro que coloquemos aquí, vamos a tener que colocar en este punto los 6 voltios de la fuente. O si ustedes hacen el cálculo con otro valor de fuente, tiene que ser la mitad de la fuente. ¿Okay? Pero para poder hacer todo esto, para poder calibrarlo todo, no debe haber señal. ¿Ok? No debe haber señal. Tendrían que desconectar aquí, aquí por ejemplo. Si quieren calibrar esto, desconecten aquí sin señal y colocan acá el valor que se necesita. Bien. Ahora, esta parte de acá tienen que colocar 3 diodos. Para este tipo de fuente con 3 diodos, uno N4148 funciona perfectamente. Los diodos van a estar en esta posición, así, para abajo. 3 diodos, ¿ya? Por 3. Ahora, el valor de los condensadores, como les dije anteriormente, van a tener que utilizar fórmulas para poder hallar esos valores. Bien, eso ya les dejo de tarea. No creo que haya otro dato que indicarles. Si ustedes se fijan bien, en el simulador, si ustedes hacen todo esto, coloquen aquí la señal, observen la ganancia que sale aquí. Claro, desconectando esto, colocan una resistencia, ven la ganancia acá, luego conectan, ven acá, desconectan acá, ponen una resistencia y ven lo que sale acá y luego lo que sale acá. Aquí la ganancia va a tener que ser muy parecido a esto también. Ganancia igual a RC sobre RE. En este caso, RC sería 657 ohmios sobre la R, ¿cuánto era? 171. $3,8. 3,8. Esta es la ganancia. Esto pueden verlo en las simulaciones de computadora, ¿ya? Yo hice un amplificador, conecté mi celular, no con 12 voltios, lo hice con 20 voltios, ¿no? Hice todo este cálculo, pero tuve que ir modificando, ya que no puedo saber qué señal máxima me da el celular. Puede ser bastante grande y sature la señal, ¿no? Y yo pongo de referencia 10 milivoltios, pero quién sabe lo que ustedes conecten acá den mayor a 50 miliamperios, imagínense. El máximo que puede dar la señal acá es de 6 voltios. La ganancia que hay, pongámosle 4, ¿no? 4. Acá 18 por 4, 70.